Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetín Creaciones. Ya realizamos el video anterior donde mostramos el centro de este mandala de 8 puntas de 31 centímetros de diámetro. En la descripción aquí debajo voy a dejar el link y en esta segunda parte vamos a realizar las lazadas entrecruzadas para poder generar nuestros nudos. Si les gusta el video, los invito a suscribirse al canal, háganle un clic a la campanita, dejen algún comentario, un like, lo que ustedes gustan, todo me ayuda a crecer. En este caso vamos a ver la segunda parte de este hermoso mandala. Muy bien, hasta aquí habíamos llegado en la primera parte del video. Sí, hemos realizado este diseño de aquí. Ahora vamos a continuar con esta primera figura, que es donde cruzamos las lanas. Yo aquí marqué 2 centímetros en todas las varillas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar la figura con lana negra. La lana la ato donde siempre, o sea, a continuación de la que terminé, de la figura que terminé. Vamos a tejer en círculo, pero en vez de irnos aquí, vamos a ir hacia la marca que nosotros hicimos. ¿Sí? Con paciencia porque se puede patinar hacia adelante. Ahora volvemos hacia abajo. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Ahora vamos hacia arriba a la marca de 2 centímetros que hicimos. Ahora hacia abajo. Nuevamente a la marca que hicimos a los 2 centímetros. Hacia abajo. Nuevamente a nuestra marca. Y aquí ya completamos la vuelta en que queda hacia abajo igual que como iniciamos. Esta es la figura que vamos a repetir. ¿Sí? Siempre vamos a seguir esta misma línea que acabamos de generar. Uno abajo, uno arriba, uno abajo y uno arriba. Hasta completar toda la vuelta. Con lana negra voy a hacer 2 vueltas en este caso. Así que iba a seguir el mismo dibujo de esta forma. Muy bien. Tengo las 2 vueltas ya realizadas con la lana negra. De esta forma vamos a iniciar la figura. Vamos a trabajar ahora con los azules, así que vamos a colocar este azul intenso, el color más oscuro que tengo. Vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma y siguiendo la misma figura. Vamos a tomar este color turquesa, repetimos exactamente lo mismo, son 2 vueltas, siguiendo el mismo patrón. Ahora lo vamos a realizar con este celeste muy clarito. Vamos a hacer solo una vuelta. Lo vamos a repetir con el color blanco. Vamos a hacer 2 vueltas. Voy a colocar una sola vuelta con este color rosado. Es para darle un detalle nada más. Y ahora vamos a repetir los mismos colores que colocamos acá, pero del más clarito al más oscuro. Así que con el blanco vamos a hacer las 2 vueltas. Luego con el color más clarito, una sola vuelta. Ustedes pueden hacer todo este diseño con un solo color si quieren, ¿sí? No hace falta que coloquen la misma cantidad de vueltas ni nada. Siempre estipulen nada más que vaya a entrar en ese espacio que ustedes marcaron. O sea que la franja de color nos quede de 2 centímetros. Muy bien, con el negro completamos. Así nos ha quedado. ¿Ven? Siempre fuimos aquí arriba, abajo y así hasta que completamos la vuelta. Lo hicimos con los distintos colores. Ahora vamos a repetir con el color negro. Vamos a comenzar. Bien, yo acá la tengo atada porque no corté la lana, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. En este caso aquí la vamos a cruzar. Muy bien, vamos a pasar la lana negra por arriba de este tejido. Vamos a enlazar aquí abajo. ¿Sí? Hacemos una vuelta en la varilla. Muy bien, presionamos un poco para que quede tirante la lana. Ahora para ir a esta varilla vamos a pasar la lana por debajo del tejido que ya realizamos. ¿Sí? Enlazamos arriba y ahora repetimos el patrón. Pasamos la lana por arriba de este tejido,
para enlazar en la varilla que continúa, que en este caso va a ser en la parte de abajo, porque la parte de arriba ya está tejida. Hacemos la lazada allí. Ahora vamos a pasar la lana por detrás de este tejido para hacer una lazada en la varilla que continúa. De esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta, ¿sí? Primero por arriba del tejido, enlazamos en la varilla en la parte de abajo, ¿sí? Por la parte de arriba ya está tejida. Hacemos la lazada allí, pasamos la lana en este caso por debajo del tejido, enlazamos en la varilla y aquí ya nos queda la última parte. Pasamos por arriba, enlazamos aquí en la varilla, bien, lo pasamos por debajo y aquí enlazamos en la varilla. De aquí partimos, ¿sí? Así que ya completamos una vuelta. Vamos a hacer dos con este color, ¿sí? Porque vamos a colocar los mismos colores que hicimos en esta franja. Así que vamos a hacer una segunda vuelta siguiendo el mismo patrón. Una vez que ya tenemos la primera línea, ya las demás se simplifican porque seguir solamente ese mismo dibujo, ¿sí? En este caso les voy a mostrar con la aguja lanera porque cuando el tejido se nos empiece a juntar, ya va a estar complicado para tejerlo con las manos, ¿sí? Vamos a pasar la lana por arriba de este tejido para enlazar en la varilla aquí debajo. Bien, pasamos la aguja de esta forma para hacer una lazada simple. Simplemente rodeamos la varilla. ¿Ven? No hay mucha complicación. Aquí pasamos la aguja por debajo. Enlazamos en la varilla que continúa. Y de esta forma completamos la segunda vuelta de negro. Muy bien. Así nos quedó el inicio de esta figura. Pasamos por arriba del tejido para enlazar en esta varilla. Luego pasamos por debajo del tejido para enlazar en la varilla de afuera. De esa forma hicimos todo el patrón. Así se nos van a ir cruzando las dos franjas de colores. Hice dos vueltas con el color negro. Aquí siempre hay que tener en cuenta de ir apretando las lanas para que entren todos los colores que pensamos poner en este espacio. Siempre vamos a ir corrigiendo después de cada vuelta. Ahora vamos a repetir el mismo patrón, como dijimos, con los mismos colores. Así que vamos a seguir con este azul intenso. Habíamos hecho dos vueltas, así que vamos a repetir. Ahora con el turquesa, dos vueltas de la misma forma, siguiendo el mismo dibujo. Una sola vuelta con el color clarito. Dos vueltas con el color blanco. Vamos a hacer este pequeño detalle con el color rosado. Una sola vuelta. Ahora repetimos los mismos colores, pero del más claro al más oscuro. Dos vueltas con el blanco. Una vuelta con este color celeste claro. Ahora con el color turquesa, dos vueltas. Luego con el azul intenso, dos vueltas más. Y por último con el color negro, dos vueltas. ¿Ven? Aquí ya tomó un poco más de forma nuestra figura. Aquí ya cruzamos los hilos, ¿sí? Empezamos a generar figuras anudadas, le digo yo. Vamos a continuar con la que sigue. En este caso yo aquí me quedan 4 centímetros, así que hice una marca a los 2 centímetros. Aquí me baila el nudo, así que voy a cruzar a la varilla de enfrente para esconder la lana y que no me quede cruzada. Y aquí voy a forrar la varilla hasta esa marca de 2 centímetros que hice. Ahora vuelvo a bajar. Voy a ir a la del frente. ¿Ven? Aquí me queda escondida la lana. Ven que no se ve. Voy a forrar esta también hasta la marca que hice de 2 centímetros. Vuelvo a bajar. Ahora tengo que cruzar a las otras varillas sin que se vea la lana. Así que vamos a ir en este caso, ven, si la cruzamos acá, queda escondida atrás de esta parte. Forramos esta varilla también hasta la marca que hicimos. La idea es forrar las 8 varillas
hasta la marca de 2 centímetros. Aquí pasamos hacia el frente, de esta forma escondemos la lana. Forramos esta varilla, bajamos, muy bien, ahora esta ya la tengo, si cruzo acá se ve la lana, así que vamos a cruzar en este caso, aquí también se ve, no se ve tanto, muy bien, no se ve, ahí está, apenitas, ahí asoma un poco, pero con las siguientes figuras van a ver que queda escondido. Aquí hacemos lo mismo que hicimos recién, forramos la varilla hasta los 2 centímetros, bajamos, cruzamos hacia el frente, escondiendo la lana, ven que no se ve ninguna lana en el tejido. Aquí forramos hasta los 2 centímetros, volvemos a bajar. Acá nos quedan estas últimas 2 varillas, cruzamos por atrás de este, forramos hasta los 2 centímetros, volvemos a bajar, cruzamos hacia el frente, que es la última varilla que nos queda forrar, ¿sí? Hacemos hasta los 2 centímetros, como marcamos en cada una de ellas. Y aquí no vamos a bajar, porque aquí vamos a hacer 2 vueltas en círculo que nos van a servir de guía para trabajar con la siguiente figura. Vamos a ir de varilla en varilla, siempre hacia la que tengamos a la derecha. Acá completamos la primera. Vamos a hacer otra segunda porque mi lana es un poco más fina. Y así le doy un poco más de soporte a la figura que continúa. Muy bien. Aquí tengo realizada ya la guía con la que vamos a trabajar esta nueva figura, que en realidad ya la hemos realizado anteriormente. Ato la lana blanca. Vamos a trabajar con estas 4 varillas primero. Así que vamos a hacer, este es un tramo, necesitaríamos 4 para hacer una vuelta. Así que si yo lo duplico son 2 tramos. Si lo duplico hago 4 tramos. Como voy a hacer 2 vueltas, duplico todo esto, son 8 tramos, o sea 2 vueltas. Dejo un poquito más de lana, ¿sí? Para tener un poco de margen. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lazada sobre esta guía negra que colocamos. Vamos a pasar por arriba de esta varilla. Vamos a dirigirnos hacia esta, pero vamos a pasar la lana por atrás de esta parte del tejido, de esta forma. Aquí la volvemos a pasar hacia adelante para seguir tejiendo, para que quede sobre esta varilla la lana, ¿sí? Enlazamos en la guía negra. Aquí vamos a formar un triángulo, o sea, enlazamos también en la varilla y en la guía negra que tenemos aquí a la derecha. De esta forma, aquí pasamos por arriba de la varilla, pero por abajo de esta otra. Muy bien, por arriba de esta también enlazamos en la guía negra, generamos nuestro triángulo. O sea, hacemos una lazada en la varilla y otra lazada sobre la guía negra que tenemos a la derecha. Repetimos. Pasamos por arriba de esta varilla, pero por debajo de esta, ¿sí? Y nuevamente por arriba para continuar con el tejido de forma derecha, ¿sí? Enlazamos en la guía negra y ahí generamos el triángulo. O sea, enlazamos en la varilla y en la guía negra que tenemos a la derecha. Nuevamente repetimos, pasamos por debajo solo esta varilla, ¿sí? Ahí está. Después pasamos la lana nuevamente hacia arriba, ¿sí? Para poder seguir tejiendo de forma derecha. Enlazamos en la guía negra
aquí enlazamos en la varilla y como de aquí partimos, ya podemos decir que hicimos una vuelta. ¿Sí? Siempre dirigiéndonos a estas 4 varillas. Vamos a hacer lo mismo para completar las 2 vueltas con este color. Así que volvemos a hacer una lazada sobre la guía. Aquí le vamos a pasar por debajo. Fíjense que las lanas que vayamos colocando nos van a ir quedando siempre una tendencia hacia el centro del mandala. Esta figura yo la muestro así, pero la pueden hacer con la aguja lanera, porque en algún momento va a quedar más apretado el paso, ¿sí? Vamos a repetir exactamente lo mismo. Ven aquí con la aguja lanera, porque si no, una vez que lleguemos a esta parte se nos va a complicar. Así que es súper útil. Yo en este caso voy a completar esta vuelta. Voy a atar la lana y voy a cambiar el color. Muy bien, ya realicé esta figura. Vamos a repetir con este color rosado claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 vueltas, siguiendo el mismo patrón. Vamos a hacer con este color rosado porque vamos a usar esta misma gama de colores, ¿ven? Solo que del más claro al más oscuro. Yo aquí lo tengo con la aguja lanera para mostrarles. ¿Ven? Paso de esta forma. Hago una lazada sobre la guía negra. Voy a pasar la lana por este espacio de aquí para poder cruzarla por detrás del tejido. Muy bien, en este espacio la paso hacia la parte de arriba, así puedo hacer la figura del lado del derecho, el lazo sobre la guía negra, aquí formo el triángulo enlazando en la varilla y nuevamente en la guía negra que tenemos a la derecha. Si hacemos una lazada de esta forma, pasamos nuevamente la aguja hacia atrás por este espacio, lo volvemos a traer hacia adelante por este otro espacio, de esta forma nos queda por atrás del tejido. Aquí ya después de varias vueltas se puede apreciar un poco mejor la figura. Aquí enlazamos en la guía negra, generamos el triángulo, enlazando en la varilla y en la guía negra que tenemos a la derecha. De esta forma completamos toda la vuelta, ¿sí? Muy bien, aquí ya quedó realizada esta vuelta. Yo lo hice con este color rosado, hice 2 vueltas en total. Ahora lo voy a hacer con este rosa un poco más oscuro, 2 vueltas de la misma forma. Ahora con el color salmón, ¿sí? Voy a hacer 2 vueltas más. Estoy usando los mismos colores que usé en el centro. Ahora voy a utilizar el color lila, 2 vueltas más. El color violeta, que es el más oscuro, voy a hacer solo una vuelta. Y ahora con el color negro lo mismo. Voy a hacer solo una vuelta. Muy bien. Aquí ya quedó la primera parte del tejido. Enlazamos en la guía negra. Aquí pasamos por debajo del tejido, por arriba. Hicimos el triángulo y de esta forma completamos la vuelta, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con estas 4 varillas. Aquí tenemos la lana blanca. Vamos a hacer la misma gama de colores. Vamos a usar los mismos. Aquí yo tengo la aguja preparada. Así que vamos a repetir de la siguiente forma. Hacemos una lazada sobre la guía negra. Pasamos hacia atrás. Así podemos pasar la lana por detrás del tejido. Aquí la pasamos hacia adelante para poder tejer del lado derecho. Hacemos una lazada sobre la guía negra. Aquí formamos el triángulo, o sea, enlazamos en la varilla y en la guía negra que tenemos a la derecha.
Es exactamente la misma figura que hicimos en las otras 4 varillas, solo que lo vamos a repetir con los mismos colores en el mismo orden en estas 4 que nos habían quedado sin tejer. ¿Sí? El patrón y el dibujo es exactamente el mismo. En este caso voy a completar las 2 vueltas con este color blanco. Muy bien, hice las 2 vueltas con el color blanco, de la misma forma que hice la figura anterior. Ahora lo voy a hacer con los demás colores. Recuerde del más claro al más oscuro. Aquí ya lo tengo realizado. El patrón siempre fue el mismo. Y ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Vamos a colocar el color turquesa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar aquí sobre la guía negra. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Vamos a hacer una lazada de esta forma. Dejamos un espacio de la figura anterior. Ven que no juntamos el nudo. Y ahora vamos a hacer otra lazada de este lado, también dejando el mismo espacio que dejamos en la anterior. ¿Sí? Ahí va. Apretamos un poco nada más, enlazamos en la varilla y repetimos. Vamos a hacer 2 lazadas por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Muy bien, terminé de realizar esta vuelta. Fueron 2 vueltas que hice con este color turquesa. El segundo nudo lo hice a continuación de este. Ahora lo voy a hacer con el color rosado. Voy a repetir lo mismo, voy a hacer una lazada sobre la guía negra tomando el color turquesa también. El nudo lo voy a dejar un poco separado del de turquesa, no lo voy a hacer junto. Ahora vamos a dar un poco más de distancia. Vamos a hacer una segunda lazada aquí, dejando también la misma distancia que tenemos hacia el nudo turquesa. Enlazamos en la varilla que continúa y repetimos. De esta forma completamos toda la vuelta. Aquí ya completé la primera vuelta, les quiero mostrar la segunda, que el nudo, ven que lo hago del lado derecho, lo dejo bien pegado, y aquí del lado izquierdo, o sea, siempre los nuevos nudos los voy a ir haciendo hacia el centro. Enlazo en la varilla y así completo mi segunda vuelta con este color. De esta misma forma realizamos el color turquesa cuando hicimos la segunda vuelta, ¿sí? Los nudos juntos y siempre tejiendo los nuevos nudos hacia el centro de este espacio. Muy bien, aquí tengo el color turquesa y el rosado, 2 lazadas y 2 vueltas con cada color. Ahora con el color violeta voy a hacer solo una vuelta, no 2. Y en este caso voy a hacer también solo una lazada, que va a quedar en el centro, ¿sí? En el centro de este espacio. Vamos a tratar de centrarla bien. Enlazamos en la varilla que continúa. El punto siempre es el mismo, ¿sí? Lo único que cambiamos acá es la disposición de las lanas. En este caso es solo una vuelta, solo una lazada en el centro. Y así completamos con este color. Ya terminé mi vuelta. ¿Ven? Solo una lazada quedó aquí bien centrada. Ahora con el color negro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sola vuelta también. Pero en este caso vamos a hacer 2 lazadas. Una de cada lado de nuestro nudo violeta. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho,
en este caso bien pegado sin dejar ninguna distancia con el color violeta. Ahí va, enlazamos en la varilla que continúa y volvemos a repetir. Son 2 lazadas, una del lado izquierdo del nudo violeta y otra del lado derecho del nudo violeta. Con esto le damos un pequeño marco. Enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma completamos toda la vuelta. ¿Sí? Súper sencillo. Muy bien, de esta forma ha quedado. Ven que se ve las 2 vueltas que realizamos aquí. De esa forma completamos, fue una sola vuelta de negro. Aquí está nuestro segundo mandala de esta serie de nudos. Son todas figuras introductorias. Ya más adelante vamos a empezar a hacer algunas cosas un poco más elaboradas, ¿sí? Un poco más complejas. Así que bueno, vayan practicando. Si tienen alguna duda me pueden escribir por Facebook, que por ahí me pueden mandar fotitos. Si no, me dejan algún comentario acá abajo también. No olviden de suscribirse y hacerle clic ahí a la campanita negra. Les agradezco muchísimo por todo su apoyo. Y bueno, los espero en el próximo video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado sobre todo, que eso es lo más importante. Y espero de todo corazón haber aportado algo a su trabajo. Sin más que decir, los veo en el próximo video. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y haber llegado hasta aquí.